Hola chicos, bienvenidos a otra revisión de las preguntas con más errores de biología de puntaje nacional. Y vamos a comenzar por esta, que dice así. Sobre la selección natural se puede afirmar correctamente que punto 1 opera sobre los fenotipos, lo cual es cierto. Punto 2 armoniza la variación genética con el ambiente, y eso no es cierto. Recuerden que existen distintos tipos de selección natural, que puede ser disruptiva, estabilizadora, direccional, y eso no armoniza la variación genética, sino que puede incluso agudizar más la variación que existe con el ambiente. Y punto 3 actúa favoreciendo unos genotipos y silenciando otros. Ese es el fundamento, la base de la distribución variable en cuanto al genotipo de la descendencia de la especie. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la alternativa D, 1 y 3. La pregunta 2 dice, las alteraciones de la frecuencia génica representan la base para un cambio en la estructura genética de una población natural. De los siguientes procesos, ¿cuál o cuáles producen alteraciones en la frecuencia génica de una población? 1. La oscilación genética no necesariamente puede producir un cambio en la estructura genética. El enunciado 2 dice la estabilidad en la población tampoco. Recuerden que el dinamismo en la población y en cuanto a la mezcla de distintas líneas genéticas que existen dentro de una población facilita el cambio en la estructura genética de una población natural. 3. El crecimiento de la población, si bien podría llegar a alterar la estructura genética, no es una razón de peso para poder modificar la estructura genética. Recuerden que se necesitan modificaciones puntuales para poder modificar los genes. Y el enunciado 4, alteraciones en los genes de la población, es así, cambia la estructura genética de una población natural, pero en las alternativas no se encuentra solamente el enunciado 4. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es ninguna de las anteriores. La pregunta 3 dice los órganos análogos, a diferencia de los órganos homólogos, y aquí la respuesta es fácil y tienen que saber qué es un órgano análogo y qué es un órgano homólogo. Recuerden que los órganos análogos son órganos que tienen la misma función pero tienen una morfología diferente y un origen embrionario diferente, como por ejemplo el enunciado 3, que son las alas de un ave, que tienen componente óseo, muscular, plumas, etc., y las alas de un insecto, que son tejido celular fino. Ambas sirven para volar, pero tienen orígenes diferentes y estructuras diferentes. El punto 1 dice son aquellos que tienen una morfología similar, esos son los órganos homólogos, como las aletas, las patas y las alas, óseas con los mismos componentes que acabamos de ver. El enunciado 2 dice poseen distinta función pero tienen un origen común, esos nuevamente son órganos homólogos. Y el enunciado 3 lo acabamos de ver que esos sí son órganos análogos. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la alternativa C, solo 3. En esta pregunta dice, cuando una persona necesita consumir una mayor dosis de droga para obtener el mismo efecto que antes lograba con una dosis menor, se habla de, y este fenómeno se conoce como tolerancia. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Y finalmente, una pregunta que me gusta, un síndrome es, y se define como el conjunto de síntomas y signos típicos de una enfermedad determinada que puede obedecer a distintas causas. No es más ni menos que esa definición. Las alteraciones localizadas en un órgano o en una función son pérdidas de la homeostasis que pueden tener distintas terminologías. La causa que desencadena una enfermedad se conoce como agente etiológico. El conjunto de medidas y acciones destinadas para impedir la aparición de una enfermedad se conoce como medidas profilácticas. Y el estudio de un paciente quejado que permite la identificación de la enfermedad que lo afecta, eso más que nada son medidas diagnósticas. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D.